Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal de Migrantes del Balón. Bueno, imaginad que os hacen una propuesta para jugar a 8.000 kilómetros de casa a las faldas del Himalaya en un país tan desconocido, por lo menos en España para muchos de nosotros como Bután. Bueno, pues nuestro protagonista de hoy aceptó, se fue a jugar la Liga de Bután como futbolista profesional y hoy nos va a contar su experiencia en este país asiático. Hoy tenemos aquí y es un placer saludar a Adrián García. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, ya en España, de vuelta después de esa aventura en Bután, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Duele volver a casa después de este tipo de experiencia? ¿O tenías ya ganas? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, es un poco mezcla de sentimientos encontrados, porque por una parte sí que tenía muchas ganas de volver, evidentemente ver a mis amigos, novia, familia, etcétera. De hecho, estos 5 o 6 días no he parado de hacer cosas. Por otra parte, cada día que pasa aquí y que se va asemejando un poco a la rutina que tenía antes de irme a Bután, pues sí que voy echando de menos, al final, amanecer allí rodeado de montañas, el fútbol de allí, mis amigos de allí. Pero bueno, son etapas de la vida y como te digo, estoy muy contento de estar otra vez en casa. ¿Cómo estás viviendo? Te quiero preguntar, después de 5 meses viviendo en Bután con gente que supongo que habrá hecho amistades, la simple idea de decir, joder, igual no vuelvo nunca o no lo vuelvo a ver. Esto te pasa por la cabeza, ¿no? El hecho de una persona con la que a lo mejor has compartido tu día a día durante los últimos 5 meses, que a lo mejor no lo voy a coincidir nunca. Sí, es difícil porque cuando viajamos, normalmente viajamos a países que están más cerca. Yo pues estuve de Erasmus en Inglaterra y conocí gente Sí. europea. Y de repente lo que tú dices, me pasó sobre todo la última noche de allí, cuando ya me despedí realmente de ellos, que pensé, pues que les acabo de decir adiós y por mucho que en la despedida digas, venga, sí, vamos a intentar conseguir que nos veamos, aunque sea en un punto medio o como sea, la realidad es que son 8.000 kilómetros de distancia. Para ellos un país en el que es muy difícil que te den un visado para salir de allí y para nosotros un país en el que si vas como turista tienes que pagar una tasa diaria y un precio muy elevado. Por lo tanto, a no ser que vuelva con el fútbol, va a ser muy difícil que vuelva a verlos. Entonces sí que al llegar aquí da más pena que si fuese gente, pues evidentemente, de países más cercanos o más accesibles. Sí, ahora que lo comentas, ¿tu idea sería volver o es una etapa que, si surge A la mí oportunidad, te lo han me lo han propuesto? propuesto Vale, vale. y lo que siempre digo, para mí es casi el mejor souvenir que me ha llegado, ¿no? Que me digan, oye, el año que viene tienes la puerta abierta, porque al final sé que puedo volver a disfrutar de la experiencia. Otra cosa es que al final decida volver o no, porque son muchos meses fuera de casa y ya no sería tan excitante porque ya no sería todo lleno de primeras veces, pero bueno, vamos, no lo descarto en absoluto. Ya, 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 ya. Bueno, vamos a empezar por el principio. Tú actualmente, bueno, has vuelto a tu club, al Electronor Las Rozas. Jugabas ahí antes de irte a Bután. ¿Cómo surge la posibilidad de jugar en Bután? O sea, ¿cómo te lo proponen y cómo es un poco todo? Yo en 2014 me voy de Erasmus a Inglaterra y Ujú. allí conozco a Sadab. Sadab es un trotamundos, digno también de reportaje de Migrantes del Balón porque, bueno, es un tío inglés con raíces pakistaníes y a raíz de ese encuentro que tenemos nosotros en Preston, allí en Inglaterra, nos hacemos muy amigos, empiezo a jugar para su equipo del fútbol amateur allí en Inglaterra y un par de años más tarde me estoy yendo a Mongolia a jugar al fútbol con él. Paso unos meses allí, él como entrenador y yo como jugador. Seguimos en contacto, hablamos mucho de fútbol sobre todo. Y unos años más tarde, ya para mediados del año pasado, me dice, oye, mira, estoy trabajando de director técnico de este equipo, del Thimphu City Fútbol Club, allí en Thimphu, la capital de Bután, y me han encomendado llevar a un jugador extranjero. Creo que das el perfil, creo que además ya sabes que este tipo de aventuras ya no solo es dar el perfil futbolístico, sino también personal y psicológico, porque no a cualquiera puedes llevarle allí a jugar a 3.000 metros de altitud y en un entorno totalmente nuevo. Y yo cuando me lo propuso dije que sí, que tenía que ver un par de cosas, porque yo quería mantener mi trabajo de aquí, que al final es lo que me paga el alquiler en España, y dejar 2 o 3 puntos atados. Y si todo eso salía, yo me iba de cabeza. Desde luego no podía decir que no a viajar a Bután para jugar al fútbol. Conseguí atar estas cosas que te digo. Y el 3 de agosto estaba aterrizando allí en el aeropuerto de Bután. Sí, sí, sí. Claro, tú ya tuviste una experiencia, bueno, varias experiencias del extranjero, lo dices, como Erasmus ya jugaste en Inglaterra, después con el mismo chico te fuiste a Mongolia. Claro, la experiencia de Mongolia supongo que personalmente bien, pero profesionalmente no salió del todo bien, según he leído, ¿no? Por temas del club. Claro, cuando te surge la oportunidad de ir a Bután y se lo dices a tu familia, a tu amigo, ¿cuál es la primera impresión de tu entorno? Es decir, otra vez te vas a Asia, ¿qué te dijeron? Sí, la sensación es como de el más difícil todavía, ¿no? No has escarmentado con lo que te pasó en Mongolia
y ahora te vas a un país del que hay menos información, que está más lejos, y esa fue la reacción. Es verdad que aún así todos me apoyaron. Al final mi familia y mis amigos saben que me encanta este deporte, que me encanta viajar y sabían que en cuanto surgió la oportunidad yo iba a hacer lo posible por irme. Así que me apoyaron. Por supuesto, todos te dicen, ten cuidado, o si ves que la cosa va mal o que las promesas que te hacen no se cumplen, como pasó en Mongolia, vuelve, cógete un avión, bueno, 3 aviones en este caso, y vuelve. Pero la suerte es que si lo de Mongolia fue todo lo que podía salir mal, salió mal, aquí todo lo que podía salir bien, salió bien. Ahora lo comentamos, claro, lo primero, tú supongo que cuando te surge la idea o va siendo un poco, te dicen, oye, mira a ver que a lo mejor Bután, supongo que te dice que a lo mejor surge la posibilidad, tal. Tú te pones a buscar en Google, claro, y es difícil, uno cuando busca en Google es difícil decir que no a una experiencia en Bután, ¿no? Un país en el que como turista es difícil o por lo menos caro llegar, que conserva gran parte de su naturaleza, y un país a los pies del Himalaya. Claro, ¿cómo no vas a ir a... si es una oportunidad también para conocer el país? ¿Te lo tomaste como eso, como una oportunidad también para viajar o fue solo el aspecto futbolístico lo que te llevó a ti allí? Casi pesó más la experiencia vital que la futbolística. Por supuesto, yo allí 24 horas dedicado al fútbol, alimentándome como debía, descansando como debía y pensando en aportar a mi equipo, que al final era quien me había contratado, era la razón por la que yo estaba allí. Pero claro, yo me acuerdo que tengo un par de charlas con un amigo que había viajado durante, pues, no sé si 9 o 10 meses por el sudeste asiático. Y cuando le digo lo de Bután, me dice, tío, dice, tú no sabes lo difícil que es ir allí, porque es muy caro, porque es complicado que te den un visado. eh, y la de gente que viaja por esa zona, que va a Nepal, que va a Bangladesh, que va a la India, pero se queda con la espinita de Bután. Y ahí me empecé a dar cuenta de que, ostras, no solo me han dicho de irme a un país exótico, me han dicho de irme a un país que poca gente puede conocer y que además tiene muy buen marketing, porque como tú bien has dicho, tú buscas en Google y todos los resultados son pues, el país de la felicidad, una joya escondida, unos paisajes increíbles. Entonces, eso contribuyó mucho más a que yo diese el sí al final, claro que sí. Sí, sí, voy a quitar el calefactor que me estoy asfixiando y te pregunto, ¿fue una decisión, aparte de todo esto que lo hemos comentado, fue una decisión difícil, fue una decisión rápida, tuviste que tomar una decisión muy rápido y no te lo y no te lo pudiste pensar mucho o cómo fue? Fue rápido, porque la temporada empezaba a principios de agosto, la pretemporada ellos lo iniciaron a finales de junio y yo estas conversaciones ya las estaba teniendo yo creo que principios de junio más o menos. Ujú. Entonces había poco margen de pensar y volver a pensar y darle al pensar otra vez, que es algo que yo prefiero, ¿sabes? Porque este tipo de decisiones yo creo que son de la noche a la mañana, si de verdad te sale hacerlo y puedes encajar todo fenomenal. Entonces, bueno, fueron yo creo que 2 o 3 semanas de conversaciones con el club, de conversaciones con mi familia, conversaciones con mi empresa de aquí de España y como todo encajó rápido e hizo clic, en cuanto yo tuve ese clic ya dije que sí. Entonces estamos hablando de una decisión bastante repentina. Sí, sí, sí. En Bután has estado pluriempleado, ¿no? Porque has Sí, estado señor. trabajando, teletrabajando con tu empresa aquí en España y jugando al fútbol. Yo quiero saber cómo es ese momento en el que tú vas a tu jefe o a tu encargado, a quien sea, y le dices, oye, que necesito que me dejéis teletrabajar porque voy a ir a jugar al fútbol en Bután. ¿Cómo fue ese momento? Uno se pone nervioso siempre. Es verdad que yo con mi jefe tengo mucha confianza, llevo ya 4 años y medio trabajando, somos una empresa de 30 empleados, es decir, hay una comunicación casi continua, pero aún así te pones nervioso porque dices, ¿cómo, perdón por la expresión, pero cómo cojones va a encajar esta persona que de repente le diga que me quiere ir a jugar al fútbol a Bután? Ellos saben que yo juego al fútbol, saben que estuve también jugando en Mongolia. Y cuando se lo digo se sorprende, pero rápidamente me pone todas las facilidades y al final, pues bueno, yo creo que he dado mi esfuerzo a esta empresa y que ellos saben que soy una persona de fiar y que aunque esté lejos voy a hacer lo posible por ir sacando trabajo, como así ha sido. Y fenomenal porque me pone todas las facilidades. Me dice, mira, nos adaptamos, es verdad que el cambio horario son 4 horas, 5 después, porque vosotros cambiáis la hora aquí, nosotros allí no la cambiamos a finales de noviembre, creo que era, o a finales de octubre. Y me pone todas las facilidades. Nos adaptamos para tener una buena comunicación, para ir sacando trabajo y es verdad que al final, ya en el año 2023, todo este tema de comunicaciones con la empresa y online está más que resuelto, por lo tanto he tenido la suerte de que con las herramientas y la predisposición de mi empresa hemos podido seguir trabajando y de hecho he trabajado muy a gusto y he disfrutado mucho de los ratos de trabajo intenso también, allí al borde del Himalaya. A 8.000 kilómetros de distancia. ¿A qué te dedicas? Exactamente, habrá quien se lo pregunte también, ¿no? Yo sí, yo soy periodista.
pero Sí. ahora estoy trabajando más en el mundo del marketing. Llevo la Ah, comunicación de una empresa de seguros. muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Y cómo fue la preparación del viaje? No sé si, claro, ya ibas con la lección aprendida de Mongolia. ¿Cómo fue la preparación, el viaje hasta allí? Que ya lo has dicho que hay que coger varios aviones. ¿Cómo fue? Al final, cuando vas a hacer un viaje de estos, tienes que asumir, yo por suerte ya a mis 30 años y con alguna que otra experiencia en la mochila, tienes que asumir que hay variables que no controlas. Hay variables que no puedes controlar. Tú no puedes saber que vas a aterrizar allí y vas a tener todo controlado. Y hay cosas que desde España no puedes modificar. No puedes saber si la casa que te van a poner es la que te han enseñado en fotos o en vídeos. No sabes si la gente es tan amable como parece a través del vídeo de la llamada. Y no sabes si el club es tan profesional como demuestra sus redes sociales, ¿no? Entonces, intentando dejar de lado estas variables, yo lo que podía controlar pues era preparar bien mi ropita, preparar bien mi documentación, que era mucha, porque tenía además que pasar por la India, que son los maestros de la burocracia, y tenía que llevar 27 certificados, aunque fuese solo para estar allí en el aeropuerto de Delhi. Y bueno, con algún que otro percance de última hora siempre, porque me falta un papel, porque dónde está esta sudadera o porque no tengo cepillo de dientes, pero disfrutando mucho del proceso y de los últimos días también de despedida con amigos, despedida con mi novia, despedida con mi familia. Así como te dije, fue todo tan rápido que cuando me quise dar cuenta estaba montado en un avión de camino al este. O sea Sí, que no tuve mucho tiempo de procesarlo y casi que mejor, la verdad. sí, sí, sí. Las mejores decisiones son las que se toman sin darle muchas vueltas. Vale, aterrizas en Bután y ¿qué te encuentras? O sea, ¿cuál es tu primera impresión de Bután? Si te pregunto por ese primer momento en el que dijiste, buah, estoy en Bután. No sé si incluso dijiste, ¿me vuelvo? ¿Qué hago aquí? O qué pensaste? Lo primero que pensé, bueno, es que el aeropuerto de Paro, que es el aeropuerto internacional de allí, el único que tienen, Paro es una ciudad que está a una hora de Timpu, Timpu es la capital, Paro es la segunda ciudad más poblada. Ujú. Es uno de los aeropuertos más, le llaman más peligrosos del mundo, al final nunca ha pasado nada, pero es un aeropuerto en el que el aterrizaje se hace como si fuese un videojuego, dando curvas de un lado a otro y sorteando montañas. Entonces mi primera impresión es, madre mía, qué bonito es esto. Además yo llegué en agosto, que es la época de lluvias de allí, estaba todo verde, verde brillante, y yo flipé porque aterricé allí y era como otro mundo, un aeropuerto muy pequeño, muy bonito, con una decoración que no había visto en la vida, claro, y con un entorno impresionante. Ese primer baño de realidad es bueno, pero es verdad que luego pasan las horas, me toca ir al primer entrenamiento después de 2 días de viaje, me toca pasar allí la primera noche con un diluvio horrible y ahí me entró la pena. Sí, sí, yo ahí de hecho me echo a llorar esa noche porque aunque tuve la sensación de que estaba en un sitio muy chulo y que iba a disfrutar, estaba muy cansado, muy cansado y echas de menos tu sofá, tu cama, tu novia, tu madre y todo lo que te recuerda a casa. Entonces, los primeros 2 días fueron difíciles. Al día siguiente me llevaron a jugar un partido amistoso a más de 3.000 metros de altura. Lo hice fatal, como te puedes imaginar. El presidente de mi club habló conmigo al día siguiente diciéndome, mira, esperábamos que estuvieses un poquito mejor de nivel, entonces, bueno, que sepas que ya solo puedes mejorar o algo así dijo, palabras lapidarias. Y yo ahí pensé, ostras, esta gente me está dando una casa muy buena, me está pagando muy bien, me ha dado unas facilidades increíbles y ahora yo llego aquí y no puedo ni moverme. Entonces esa primera semana fue durita. Luego empecé a encontrarme mejor de cuerpo, me adapté un poco mejor a la altitud, que eso es algo bastante importante, y ya empecé a sentirme a gusto y a ver que ellos valoraban mi fútbol y no solo eso, sino que pues ya hice amigos y conecté mejor con ellos y se me quitó un poco esta cosa. Los siguientes 4 meses y medio, 5 meses fueron espectaculares, pero sí, hay 2 o 3 días ahí un poco críticos. Sí, sí, sí. Tema de altitud, ahora que lo comentas, que yo, bueno, nunca había hablado con nadie que hubiera jugado en, en Bután, pero sí en Bolivia o países donde juegan en el llano y en el alto y van cambiando. No sé si tú hiciste algo para acostumbrarte o fue directamente jugar allí y que tu cuerpo se fuera aclimatando, o hiciste algo especial o cómo te No hice adaptaste. ningún entrenamiento específico. De hecho, tuve el problema de que mi pretemporada, es decir, el entrenamiento que hice yo por mi cuenta antes de viajar allí, era en Madrid a 40 grados, ¿sabes? Entonces Sí, yo lo pensaba, vale, salgo a correr a las 10. Pero es que aunque salgas a correr a las 10 aquí en Madrid en julio, te pegan 30 grados y no tiene nada que ver con lo de allí. Entonces hice lo que pude para llegar preparado, porque yo había terminado mi temporada aquí en junio, entonces había pasado un tiempo. ¿Qué hago sobre todo los primeros días de estar allí? Comer mucha fruta, hidratarme muy bien, intentar cero grasas e intentar poco a poco entender que yo no podía estar en mi rendimiento habitual los primeros días. También es verdad que por parte del club ellos lo saben. No soy el primer jugador extranjero que va, tampoco el primer jugador europeo. De hecho, llegaron a ya. tener un par de jugadores brasileños que más adelante me contaron las historias de esta gente con la altitud y claro, pues si pasas de jugar al nivel del mar a jugar a 3.000 metros,
tu cuerpo va a tener que adaptarse. Entonces, bueno, lo fui llevando de la mejor manera posible, pero es verdad que los calambres y la recuperación de los primeros días era horrible. Era horrible. Ya. ¿Te ofrecieron algún remedio de esto, ¿cómo se dice, casero de ellos, suyo, para No, la conllevar? verdad es que no, esos días no. Más adelante sí que tuve experiencias con magia, hechizos y energías, pero... Y mira que son ellos muy de medicina natural, pero en ese momento no me ofrecieron nada. Simplemente me Sí. dijeron, bueno, que paciencia, que me hidrate y calma. Te iba a preguntar, por lo que tú has dicho tú, del tema de los extranjeros, claro, no sé esos primeros días si tuviste algún tipo de inseguridad, porque claro, cuando llega un jugador de fuera, en este caso desde España, claro, se espera que marque, digamos, la diferencia. Porque dicen, bueno, para que sea normalito que juegue uno de aquí. Entonces, Totalmente. cuando te dice el presidente eso, no sé tú cómo reaccionaste, si cuál fue tu reacción, si te viniste un poco abajo o te dio ánimo para trabajar mejor o cómo fue tu reacción. Al principio me vine abajo, porque yo no tenía las horas de sueño, no tenía el estado físico, echaba de menos mi casa. Y Hmm. aunque allí estuviese bien y a gusto, porque sí que es verdad que todo lo que me prometieron en cuanto a casa, en cuanto a dinero, en cuanto a facilidades, me lo dieron, la sensación fue esa. Tú lo has definido perfectamente. Ostras, si están haciendo el esfuerzo que están haciendo por mí y juego igual que un jugador local, van a tardar poco en mandarme de vuelta o en exigirme que suba el nivel. Además, se junta con que ellos juegan un fútbol muy de transiciones, un fútbol muy vertical. Y yo soy un futbolista, yo soy un pivote. Hmm. Soy un futbolista más acostumbrado a un juego más posicional, a lo mejor con más riqueza táctica, y allí era una locura. Había veces que era una locura porque era hacia arriba y hacia abajo y yo me veía sobrepasado. Entonces me costó unos días que ellos empezaran a ver mi valor y cómo podía aportarle al equipo ese equilibrio, que luego es verdad que sí que lo han visto y yo lo he agradecido. Pero al principio me vine abajo y me desmoroné porque dije, bueno, pues es que si no estoy para esto, pues igual es lo que hay y me tengo que volver o tienen que asumir que voy a estar 5 meses cobrando más de lo que debería, por decirlo de alguna forma, ¿no? Luego la cosa cambió y el panorama cambió, pero al principio sí que fue duro. Sí. ¿Cómo fue tu primer partido, el debut, el inicio de la liga? No sé si es muy diferente a España. Claro, tú estás acostumbrado a jugar últimamente, por lo menos esta temporada, en el Tronor. No sé si tenéis mucha gente que va a los partidos, pero de repente te plantas en Bután, en un estadio que yo he visto fotos que más que estadio parecen templos, con no sé cuántos miles de personas el primer día. No sé si te dio un poco de vértigo o cómo lo llevaste. Sí, yo venía de jugar con Electrocore, que es el equipo de aquí de Las Rozas con el que he jugado los últimos años en Primera Regional. Es verdad que veníamos a ascender, venía mucha gente a vernos, pero claro, mucha gente para un equipo de Primera Regional son 300, 400 personas. Lo comparas con el Estadio Nacional de Changlimitán, que así se llama, uno de los estadios más bonitos, según los que saben de fútbol internacional del mundo. Para mí, desde luego, el más bonito en el que he jugado. Eh, y te das la vuelta el primer día. Además, yo jugué el partido inaugural, era el primer año en el que volvía la gente al estadio después de la pandemia, era el primer año que volvían los jugadores internacionales, el primer partido tenía una ceremonia de apertura de 3 horas antes con cómicos, cantantes y demás. Entonces, yo sabía que iba a ser un gran acontecimiento, claro, cuando llegas allí y ves la grada llena, ves a 6.000, 7.000 personas viéndote, pues hombre, acojona un poco al principio, pero luego lo disfrutas mucho. Además, ves que están pendientes de ti. En ese partido jugamos contra un equipo que solo tenía jugadores locales y de mi equipo éramos un portero japonés y yo. Por lo tanto, el único tío blanco de 1,85 sobre el campo era yo y las miradas estaban puestas. Por suerte lo hice bien, más o menos bien. Ganamos en el 87 1-0, un poco de milagro, pero fue precioso, fue precioso. Fue una experiencia que voy a recordar siempre. Sí. Bueno, llevamos un rato hablando y no sé si lo hemos mencionado. Ha jugado en el Timpu City, ¿no? Se dice así, Timpu Eso es. City, que Tiempo había City. acabado la temporada como subcampeón. Quiero decir también que creo que he dicho Electronor alguna vez, Electrocor, ¿verdad? Electrocor, con Sí. C, sí, Es sí. que hay algo que se llama Electronor, no sé si hay alguna marca o algo, y se me ha Pues ido. seguramente sea alguna lavadora o algún electrodoméstico, porque tenemos, Efectivamente. tenemos nombre de club de lavadora, pero es Electrocor, Sí, Electrocor sí, Las sí, Rozas. efectivamente, Electrocor. Ahí en Bután jugaste en el Timpu City. Claro, lo que tú comentabas, que es un país en el que, lo hemos dicho al principio, bueno, no sé si ahora se habrá reactivado mucho el turismo después del COVID, pero bueno, que no es habitual ver a un chico rubio de 1,85 caminando solo por la calle. ¿Esto ha sorprendido mucho cuando salía a la calle, a lo que sea, te paraban, no sé si te paraban, te miraban mucho o no? Constantemente, constantemente. Es algo que me ha chocado, porque cuando yo mi vara de medir era Mongolia, al final mi otra Sí. experiencia internacional asiática, y en Mongolia me reconoció un taxista y ya, en los meses que estuve allí.
Es verdad que había mucha mirada por la calle porque no estaban acostumbrados, pero ya. Aquí es verdad que al principio menos, pero en cuanto ya la gente fue viendo que yo era futbolista o me veía en las redes sociales y me empezaba a ubicar, porque como tú dices, era uno de los pocos chicos blancos que deambulan por la ciudad solos, porque el resto pues muchas veces llevan guías turísticos y hay muy pocos. Me empezaron a pedir fotos, me empezaron a parar, me empezaron a gritar, oye, big fan, soy un fan, tal, no sé cuánto. Me gustó mucho porque es verdad que lo hacían de una forma muy educada, nunca me sentía agobiado. Pero sí que es verdad que notaba ese cuchicheo muchas veces de, oye, mira, el Team City, este es el tío del Team City. Y sobre todo los niños pequeños. Los niños pequeños se sabían todos los jugadores de todos los equipos de la liga local, que es algo que está muy bien porque le augura un buen futuro al fútbol de Bután. Y una de las cosas raras ahora es salir a la calle y no sentirse observado aquí en España, que también se agradece un poco, pero sí, allí cada vez que salía me notaba centro de atención como es habitual también y no me parece algo malo tampoco, ni algo fruto de la mala educación y en ningún momento tampoco vi mi intimidad violada ni ningún momento incómodo. Sí, sí, Fue sí. todo bastante orgánico y bastante normal. Has sentido un poco también lo que es la fama, ¿no? La fama Sí, de sí, ser sí. futbolista. Justo, esa sensación de salir a la ciudad y decir, bueno, es que si ahora mismo, yo porque no era el caso, pero mi compañero, por ejemplo, que estaba soltero y tenía citas de vez en cuando, es que todo el mundo se enteraba de que había tenido una cita, sabían con quién la había tenido, sabían dónde había ido y a qué hora había acabado. Sí, sí, Eh, sí, sí. por tanto, es esa sensación de que, bueno, yo me voy a mover por aquí y en general la gente va a saber dónde he estado y hasta qué hora, ¿no? No, Yo, no, por sí. suerte, me porté muy bien de horarios, no trasnoché y no tuve ningún problema con nadie, pero mi compañero sí que tuvo un par de avisos del club como diciendo, oye, El que japonés, sabemos lo ¿no? que Tu haces. compañero el japonés, ¿no? El portero. Japonés, sí, 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 portero. sí. Sí, sí. Te quería preguntar también por el tema, claro, tú vas allí y obviamente tienes que responder futbolísticamente a la confianza del club, pero claro, también es una oportunidad para, no sé, hacer turismo, conocer cosas. ¿Cómo llevaste tú esta, no sé si dicotomía, ¿no? ¿Cómo decirlo? A estar un poco a intentar aprovechar por una cosa sin dejar de estar al fútbol. Mira, teníamos una cosa muy buena y es que el presidente de mi club se dedica al turismo, al mundo del turismo. Por Mm, tanto, es una persona que sabe que quien viene de fuera está deseando conocer el país. Además, es un país cuya segunda fuente de ingresos, después de la energía hidroeléctrica, es el turismo. De hecho, 5 días después de aterrizar me llevan con todo el equipo a un picnic a la montaña. Un par de veces más se organizan campings en otras ciudades. Es decir, él estaba preocupado y él estaba también por la labor de que los jugadores extranjeros, junto a los jugadores del equipo, conociésemos diferentes puntos del país. Eso estuvo muy bien. mm, Luego es verdad que sí que me he quedado con ganas de tener una semana libre para ir al este del país, porque me han dicho que en el este hay unos paisajes maravillosos, pues de pegarme una rutita por el este durante una semana, porque allí, aunque sea pequeño el país, que tiene la misma extensión que Cataluña prácticamente, las carreteras son mucho más difíciles, son carreteras de montaña y hasta que llegas a otro punto, aunque sean 300 kilómetros, te puedes tirar 7-8 horas de viaje. Entonces me quedé con las ganas de descubrir más, pero claro, a mí al final me contratan para lo que me contratan y aún así, bueno, fui a las principales atracciones turísticas. El penúltimo día fue a Nido del Tigre, que es el sitio por excelencia de Bután y que sale todas las fotos. Así que sobre la bocina conseguí visitar todos los lugares que me había propuesto. Si vuelvo el año que viene, pues no se sabe, a lo mejor en algún parón puedo escaparme. sí, claro, además teniendo que trabajar, ¿no? Que al final era un tiempo también que tenía Sí. ocupado. Sí, sí, sí. Bueno, si has visto cosas, te puedes dar con un canto en los dientes entonces debido a las condiciones que tenía ahí. He visto que jugabas con el 14 y con Rubio. Esto es algo que supongo que ya traías de España, ¿no? Sí, bueno, rubio por razones Sí. obvias, color de pelo amarillo y el mote. Me lo empezaron a llamar tarde, hace unos años, pero ya se ha quedado con rubio. De hecho, la mayoría de gente del mundo del fútbol me conoce como rubio. Y el 14 desde chiquitito. No recuerdo por qué me empezó a gustar, empecé a llevarlo. Yo cumplo años el 14 de septiembre, pues igual por ahí me notaba como familiar con el número. Luego empecé a entender de fútbol, empecé a ver que lo llevó Cruyff en su momento, lo llevaba Guti, que me encantaba, luego lo llevó Xabi Alonso, empecé a ver que era un número digamos, con unas cualidades distintas, o que lo llevan gente con cualidades distintas, y cada vez me ha gustado más. Entonces, bueno, cuando una de las primeras conversaciones con el club me dicen, oye, ¿qué número te gustaría llevar? Y yo les digo el 14 y me dicen que está libre, pues digo, pues oye, el 14 llevaré. No soy una persona que le haya dado mucha importancia al tema de los números, la verdad. Si me dicen que tengo que jugar con el 27, me pongo el 27 y listo. No creo que vaya a marcar la diferencia por llevar el 10 en la espalda o el 14. Pero bueno, si estaba libre, por qué no cogerlo? Y al final pues me fui con el rubio 14
y aproveché para crear esa pequeña marca personal del 14 en Bután, por llamarlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Así que, Efectivamente. Claro, yo vi Rubio 14 y pensé en Guti, efectivamente, como tú has dicho. sí, Pero bueno, a partir de ahora será que no tengo nada que ver, el no tengo nada 14. que ver con él, pero bueno, es un buen referente siempre, claro. Sí, sí, sí. Tema fútbol, ya me has dicho que al principio te costó un poco, claro, supongo que también por el tema de condiciones y tal, pero el fútbol es fútbol, ¿no? En todos lados. En Bután, en España, al final un balón, dos porterías, 22 jugadores. Pero obviamente técnica, tácticamente y tal, ¿te has encontrado un fútbol muy diferente al español? Absolutamente. No solo Ujú. dentro del campo, también fuera, en cuanto Sí. a rituales, concentración antes de los partidos. Aquí, por ejemplo, no nos duchamos después de entrenar ni después de jugar, que es algo que en España sería casi inconcebible. Ujú. Eh, y luego dentro del campo es muy diferente, porque estamos hablando de un fútbol con muchísima menos riqueza táctica, donde se trabaja mucho menos lo analítico en los entrenamientos, y eso que yo al final formaba parte del subcampeón de la liga, es decir, de un equipo que tiene una organización, una estructura y un presupuesto y un entrenador no de primer nivel mundial, evidentemente, estamos hablando de la Liga de Bután, que no se nos olvide, pero sí de primer nivel en ese país, Ujú. pero no se trabajaba tácticamente y al final pues era un poco confiar en el talento de los jugadores y en los conceptos que ya teníamos de antes para sacar adelante los partidos. Yo, como te dije antes, me encuentro con un fútbol de ida y vuelta, me encuentro con un fútbol en el que casi siempre juegan hacia adelante. Yo, que soy un futbolista mucho más cómodo buscando jugar horizontal hasta que entre el balón y encontremos los espacios, pero claro, es más fácil que cambie un futbolista que cambien 10 sobre el campo, ¿no? Entonces soy yo el que tiene que intentar interpretar mejor esas transiciones, dónde estar colocado cuando perdamos balón, dónde dar equilibrio cuando lo tengamos nosotros. Y al final, pues bueno, adapto mi fútbol y mi comunicación y mis mensajes en función del escenario que yo me encuentro. Creo que lo he conseguido, de hecho ha sido un reto precioso. Yo, que ya noto que estoy un poco en la fase final de mi carrera como futbolista, ha sido un reto precioso tener que comunicar de otra forma, tener que entenderme de otra forma y tener que adaptar mi fútbol para poder brillar allí o para poder dar mi mejor nivel. Sí, sí, sí. He visto en tu página de Medium, que bueno, dejaré por aquí en la descripción por si alguien quiere echarle un vistazo, porque hay artículos bastante interesantes, que comparaba un poco, que decías que mucha gente te preguntaba o te pedía una comparación entre tu equipo de España, el Electrocore, con el Team Put City. Y hay un artículo en el que nos compara técnica, táctica, física y psicológicamente. Te voy a pedir que nos lo cuentes un poco, punto por punto, obviamente resumidamente, para que quien quiera saber más que lo lea en el blog, pero por ejemplo, técnicamente, empezamos por ahí, ¿mejor el Electrocore o el Team Put City? Yo aquí diría que el Team City, técnicamente. Son jugadores muy preocupados por el tema de los skills y de tener unos pies rápidos y hábiles. Es Ujú. verdad que luego eso llevado al partido puede ser inútil, en cierto modo, pero sí que son gente que yo creo que en general técnicamente destaca un poquito más que Electrocore. Sí, sí. Luego, por ejemplo, en otros temas, como tácticamente, lo que te he Ujú. comentado, ¿no? Aquí hay Electrocore mucho mejor. Y me atrevo a decir que cualquier club, bueno, ahora mismo que estamos en preferente, después del ascenso del año pasado, te lo garantizo, incluso el año pasado en Primera Regional, cualquier club de los 18 que formaban parte del grupo 1 de la Primera Regional está mejor trabajado que Team City. Vale. Los jugadores allí deciden un poco peor cuándo saltar a la presión, cuándo no saltar, faltan conceptos de coberturas. Es verdad que también estamos hablando de un fútbol donde ha habido muy poca formación. La liga de primera división de allí surge hace 10 años, entonces tampoco Ujú. tenemos esa estructura de escuelas que tenemos aquí, que como tú bien sabes, en cada pueblo de España hay una escuela, incluso otros con 2, 3, 4 escuelas, y todos los niños tienen una formación básica de conceptos tácticos bastante rica. Allí eso no pasa, entonces es normal, ¿no? Ya. Físicamente, ¿quién está mejor? Ellos. Son aviones, de verdad, son aviones. Mis dos extremos, sobre todo el extremo derecho, Poté, que lleva el número 23, creo que no juega con un tío más rápido y más desequilibrante en mi vida. Ujú. Es normal que no jueguen hacia atrás también, ¿no? Te decía antes que no juegan hacia atrás. Es que si yo tuviese sus condiciones, estaría todo el rato buscando el balón al espacio o que me la den al pie para encarar. Entonces, físicamente, ellos están mejor. También yo creo que desde el punto de vista de la resistencia. Sí, sí, sí. ¿Y Wow. psicológicamente, quién gana? Los españoles por goleada. Sí, sí, Ujú. allí tienen una gestión bastante peor del juego. Nosotros, en cuanto las cosas no iban más o menos bien, nos poníamos a rajarnos entre nosotros, malas caras, mal lenguaje corporal. eh, Como anécdota, el presidente siempre solía estar en el banquillo y en cuanto no salían las cosas, le decía al entrenador que cambiase tres cosas. O sea, allí el tema de la fortaleza mental es una asignatura pendiente. Y además dicho por ellos, ¿eh? Lo hablábamos en los entrenamientos y decíamos, no, es que si queremos ganar esta liga y competir hasta el final,
tenemos que ser fuertes mentalmente, pero de momento gana España. Sí, sí. Bueno, en el cómputo global de estos parámetros tenemos un empate, 2-2, ¿no? Tenemos un No empate, sé si, tenemos un empate. no sé si algún compañero te ha leído el artículo y ha dicho, ¿cómo técnicamente ellos? Y se te ha enfadado. Bueno, te puedes imaginar. Algún compañero no, probablemente los 25 compañeros de Electrocore me han pegado la rajada y me han dicho, no, oye, que yo te estuve viendo el partido el otro día y nosotros somos mejores técnicamente que ellos, no jodas. ¿Sabes? Sí, sí, Entonces, sí. sí, me han caído rajadas y yo sabía que se ponía ello. Como digo en el artículo, la única forma de solucionar este dilema es encontrando una financiación para un viaje de Electrocore a Timpu y jugando un partido. Ya sabes cómo es el fútbol, Martín, no te voy a contar nada a ti que sabes esto. Sí, No se puede ficcionar y decir, oye, esto lo no, ganaría totalmente. seguro Electrocore o seguro Timpu, así que lo dejamos en el aire. Y si algún día surge esa oportunidad, pues oye, mira, Sí. tendremos respuesta definitiva. Sí, sí, si hay alguien que, o traer a Timpo a España también, que yo Bueno, también seguro que están encantados de visitar España, así que lo dejamos ahí tú que tendrás que jugar una parte con cada uno, ¿no? sí, yo jugaría una parte, ¿no? Estaría feo jugar los 90 con un equipo y ninguno con otro. Sí, 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 sí. Luego has comentado tema de rituales y tal, no sé si rituales para ganar los partidos, ¿se hace algo para tema de ayuda espiritual o en otros aspectos de la vida? Mira, allí son, bueno, la religión que más hay en este país, en Bután, es el budismo tibetano, ¿vale? Luego también hay mucho hinduismo, pero sobre todo son budistas tibetanos, que es una religión muy arraigada a lo espiritual y la superstición, ¿vale? Entonces, una cosa curiosa es que hemos tenido algunos rituales para protegernos contra la magia negra, ¿vale? Sobre todo de cara a los últimos partidos. Nosotros no hacíamos nada habitual prepartido de canalizar energías ni nada, pero al final de la temporada sí que fuimos a un par de rituales con lamas y nos pusimos unas pulseritas blancas antes de los partidos que no podía ver el rival para protegernos frente a hechizos de magia negra que se comentaba podían estar sobre nosotros en ese momento. Sí, sí, He de sí, sí. decirte que los dos partidos que jugamos tras estos rituales no ganamos ninguno de los dos, o sea que no O sé sea, si funcionó bien o no, pero el resultado tangible no fue. O sea, que pudo más la magia negra que vuestros rituales anti-magia negra. Podemos decir, ¿no? Quizás sea un O titular dudamos de... muy, un titular muy osado, pero no creo que tuviese el resultado esperado por Sí, quienes sí, sí, hicieron el sí. ritual. Sí. Oye, y antes que se me olvidó preguntarte, claro, me dices que tiene compañero alguno muy bueno. ¿Ellos por qué juegan? O sea, juegan por... o sea, buscan una oportunidad fuera, juegan por hobby, por tener un salario. ¿Cuál es su objetivo? Al final depende un poco de la edad, ¿no? Yo he Sí. conocido chicos de 17, 18 años que juegan por tener una oportunidad. Siempre suele ser a través de la India, ¿no? Que es el Ujú. país cercano con más potencial en fútbol. También la liga tailandesa dicen que no está mal como salida, pero al final es muy difícil, porque para que te vean desde fuera la liga de Bután es casi imposible. Y sería pues ganando la liga de Bután, yendo a la fase clasificatoria de la AFC, de la Champions de allí de Asia y siendo ese tu plataforma para brillar un poco, ¿no? Tu Entonces, escaparate, sí. el resto, esto es de justo. El resto, pues mira, los jugadores que juegan en la selección nacional tienen un salario bastante decente, porque la federación les paga, aunque no haya parón internacional, les paga al mes una cantidad bastante buena Ujú. y aparte lo que les paga su club. El resto, pues muchos por hobby, teniendo un trabajo aparte. Y de hecho es que yo el año que viene si vuelvo me voy a encontrar con que muchos de mis compañeros se habrán ido a Australia o a Canadá o a Tailandia a trabajar, porque Ujú. mucha gente se está yendo de Bután ahora porque no encuentra un trabajo que les pague el alquiler. Entonces ellos juegan al fútbol, pero saben que tarde o temprano van a tener que buscarse la vida por otros caminos. Sí, 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 sí. Lo hemos comentado antes, acabasteis la temporada como subcampeones, jugasteis la liga en la última jornada, que fue una pena porque yo estuve viendo un rato el partido. Acabó 1-2, pues sí, fue 1-2, Acaba acabó, ¿no? 1-2. Para Acaba el, 1-2. para el Paro, que fue el que acabó ganando la liga. ¿Cómo viviste tú esa hora previa, el partido? Porque al final, claro, irte tan lejos y bueno, jugar una temporada, vale, pero jugar una temporada y estar a punto de ganar un título, ¿cómo fue? Sí, bueno, lo primero te enseño la medalla que la tenía por Ah, aquí mira, de subcampeón. de subcampeón. No sé Oye, si muy se ve en la guapa, cámara. ¿eh? Es un dragón, Está ¿no? guapa. Es un dragón custodiando un balón, Como el de la bandera de Bután también, ¿no? Más o menos. como de la bandera. Sí, Eso sí, sí. es. Aquí el nombre de la liga. Y luego, pues también con el detallito este de Bután Premier League que sale aquí
Sí, sí, sí. en el colgante. Es una medalla Muy chula, preciosa, sí. Ujú. pesa. A ver si el año que viene puedo volver con la dorada. Con la dorada. Pero de momento esto es un regalazo. Nos metimos de milagro en la lucha porque una semana antes de nuestro partido definitivo, Paro, con ganarle a Druk que eran los terceros, se coronaba campeón. Y nosotros estábamos allí en el estadio viendo el partido. Paro iba ganando 2-1 a falta de 5 minutos y el portero de Paro, pues no sé si le apetecía darle emoción a la liga, pero hace una cantada acojonante. Pero una cantada muy, muy, muy vasta. ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros celebramos como locos y una semana más tarde tenemos el premio de que podemos ganar la liga si le ganamos a Paro en nuestra casa, en el estadio. Pero no hubo manera, se nos pusieron 0-2. De hecho, bueno, fue una semana en la que cambiamos el sistema, no sale bien, todo un poco desastre, minuto 35 nos van ganando, además con la sensación de que nos iban a caer más. Y aunque al final en la segunda parte tenemos la opción de meternos en el partido con un gol de penalti y con un par de ocasiones claras que nos habrían puesto 2-2, yo estoy convencido de que si les hacemos el 2-2 cae el tercero porque ya se palpaba un poquito su nerviosismo y la sensación de, madre mía, otra vez vamos a perderlo en el último momento, pero no entraron. Yo lo viví con la suerte de haber jugado ese último partido, porque fue una experiencia preciosa y la ceremonia inaugural, ver la copa allí, ver cómo estaba la grada, fue genial. No fue mi mejor partido, me cambiaron a falta de 10 minutos, además. Y bueno, ya en el banquillo sí que empecé a procesar que, bueno, era el subcampeón de la Liga de Bután y que era algo que tampoco estaba tan mal, ¿no? Que Claro. he disputado la liga hasta la última fecha y ahora voy a ir allí, me van a dar una medalla y no me la voy a quitar porque estoy contento con lo que he hecho durante estos últimos 5 meses. Más teniendo en cuenta cómo empezó, como hemos hablado antes, con esas dudas de rendimiento y al final pues he acabado jugando todo, siendo pieza clave y, y quedando pues 4 puntitos por debajo no, 5 puntitos por debajo de Paro al final. Sí, 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 muy bien. Estoy viendo que no había mirado digamos, el histórico de la liga y Team City ha ganado en 2 ocasiones 3 subcampeonatos, así que nada más para llevar la liga de añitos solo es uno de los grandes, así que bueno, bien, bien, ¿no? Sí, 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 solo sí, nos supera Paro, que ganó su tercera liga esta sí, última sí, vez. efectivamente. Pero no, no, Pero bien, bueno, empataremos pronto, empataremos eso pronto. espero. Ya, bueno, ya por ir acabando, dicen que, o por lo menos he leído en internet, que Bután es el país de la felicidad. No sé si tú que lo has vivido en primera persona lo ratificas o no es para tanto o qué dirías. Es una pregunta complicada, también como la de quién ganaría de Timpu y Electrocore, ¿no? Porque tiene tantos matices. Para mí, personalmente, sí que ha sido la felicidad, porque mis circunstancias allí han sido casi inmejorables. Para la gente de allí, o también entras aquí en el debate de qué es la felicidad para cada uno. Yo estoy convencido que para ti es una cosa, Ya, para mí otra y para ellos otra. Entonces, yo no me aventuro a decir, sí, son más felices, son menos felices. Lo que sí sé es que es un país con una mentalidad y una filosofía muy buena porque intentan medir el tema de la felicidad e intentan que el desarrollo del país vaya enfocado no solo a un Producto Interior Bruto como aquí o un desarrollo económico, sino que este desarrollo sea sostenible, que este desarrollo tenga en cuenta a las rentas más bajas y que nadie se quede atrás, que eso es un buen punto de partida. Lo que pasa es que los mecanismos para conseguirlo son difíciles. Sí que es verdad que el entorno es una pasada, un 70% del país está libre de acción humana, son un país que son carbono negativo, entonces de los pocos países que lo consiguen en todo el mundo, y eso también es un pro. Y luego sí que la gente con este budismo tibetano que te comentaba antes vive un poquito más despegada de lo material y menos preocupada por las posesiones, que yo creo que es algo que también te otorga felicidad, al menos a largo plazo. ¿Qué pasa? Que en la otra parte, en la otra cara de la moneda, tenemos un país con muy poquitos recursos, que no está consiguiendo que los jóvenes puedan tener un recorrido profesional allí, que está sufriendo migraciones bastante tochas de gente que está formada y al final están en un punto complicado en el que tienen que conseguir retener a su gente, porque la gente que se va de allí se va con muchísima pena. Todos lo decían, es que yo si pudiese quedarme me quedaba, yo amo este país, hay un sentimiento ya. patriótico muy, muy, muy arraigado, pero me tengo que ir porque es que aquí yo no sé cómo voy a tener una familia o a subsistir por mi cuenta. Entonces, tienen las bases para ser el país de la felicidad, pero claro, al final te tienes que enfrentar a retos donde va a haber mucha gente infeliz que no llegue, ¿no? Ya. Te quería preguntar también cómo es vivir rodeado de penes, porque he estado viendo que allí los tienen por todos sitios, no sé exactamente el motivo, pero es que están en todos sitios, no sé esto si sabes tú el motivo.
Sí, no sé bien la historia, te la voy a contar un poco, versión resumida, y probablemente me falte un poquito de rigor periodístico, pero por lo visto hubo un monje que, no sé si era 1500, 1600, allí su creencia dice que Bután era una tierra dominada por malos espíritus y por demonios, ¿no? Hasta que llegaron monjes budistas y digamos que lo limpiaron. Aún a día de hoy siguen confiando en que siguen limpiando toda la tierra y que hay ciertos lugares donde todavía quedan malos espíritus. Hubo uno que por lo visto ahuyentó demonios con el pene y desde entonces pues el falo se convirtió en un símbolo de protección frente a los malos espíritus y de purificación de las energías. Llegas allí, yo ya había leído y había visto vídeos en YouTube sobre esto, pero bueno, hay los edificios, las casas, edificios oficiales, templos, tienen penes, además penes bastante coloridos, penes bastante grandes y con bastante floritura, que simbolizan la protección de esas casas o de esos edificios, ¿no? Así bueno, es algo peculiar. Yo ya me acostumbré a ver penes por todas partes, pero es algo muy peculiar. Y de hecho, juegan mucho con ello porque tú das una vuelta por el mercado de souvenirs de allí, donde suelen ir los turistas antes de volverse a sus países y tienen llaveros de penes de todos los colores, de todos los tamaños y juegan bastante con esta figura, que es algo que probablemente sea el único país del mundo que tiene una decoración fálica tan habitual, ¿no? Sí, 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 que lo monetizan también ellos. Monetizas. Muy Eso bien. es, sí, sí. Y ya para terminar, te quería preguntar por alguna otra anécdota. No sé, cuando has estado con tu amigo ahora en España, las típicas anécdotas que has contado que no pueden faltar, algo que te haya pasado allí que consideres especial o llamativo y que nos puedas Pues contar. Claro, que a lo mejor hay algo que no se puede, no sé si, supongo que tú. mm, no, en realidad se puede contar todo, se puede contar todo. Hay muchas, hay muchísimas, y cada vez que me preguntan cuento una diferente. Yo, la anécdota que me viene ahora a la cabeza es la de los perros en los campos de fútbol. Bután está lleno de perros callejeros y campanas a sus anchas. Se dieron dos cosas. La primera es que en un partido en Punaca, pues en diciembre ya, estábamos jugando y cuando me quise dar cuenta y giré la cabeza había un perro dentro del área y además la acción estaba muy cerca del perro. El perro estaba tumbado y no estaba ni siquiera inquieto, ni asustado por las botas de tacos que estaban pasando a su alrededor. Y de hecho el partido ni se paró y siguió adelante porque el perro pues, no molestó en esa jugada y seguimos adelante, que es un poco, lo pensaba, lo que pasó, no sé si te acuerdas en la Premier, con el globo Sí, que se coló en el área y le metieron un gol a Liverpool de Reina. con Reina, sí. Pues no sé si se fue en Sunderland o Southampton, bueno. Entonces lo pensaba y digo, joder, es que si ahora mismo hay un golpeo que va a gol, claramente, y golpean el perro, no va a ser gol, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que ellos siguieran de forma tan natural. Y tiene que ver con esto de los perros, y es que en el Estadio Nacional, que es el de Chanlimitán, jugándose un partido internacional de hace muchos años entre Bután, creo que es Sri Lanka, el perro que vive allí, que se llama Angel, que es un perro buenísimo y que le encanta a todo el mundo, se coló en el campo durante el partido, obligando al árbitro, a un árbitro internacional, a parar el partido y poniéndoles una multa de 3.000 euros a la Federación de Fútbol de Bután, porque claro, estabas hablando de un partido internacional en un marco más serio. Entonces, desde entonces le llaman el perro de los 3.000 dólares y siempre me cuenta la historia de cómo el perro hizo que la federación, una federación con poco dinero, tuviese que pagar una multa que no, no fue muy bienvenida. Sí, sí, sí. Y lo último, he leído también que se purifican con la lluvia o algo, o cómo es exactamente, como que la lluvia del Himalaya estaba bañada por algo así, he leído. Ahora mismo ya no me acuerdo exactamente cómo Esto era. era, no me acuerdo bien, esto fue en el cambio de temporada. Allí el cambio de temporada de septiembre, que es el final del monzón y el inicio de la época seca, bueno, tienen millones de rituales diferentes, porque al final durante la época de lluvias es cuando se hace la plantación y crece allí toda la cosecha y luego ya lo recogen. Pero ellos lo que hacían era durante la última noche de la época de lluvias, dejaban cubos fuera de la ventana, cubos lo más grandes posibles, para el día siguiente ducharse con ese agua, porque decían que era el último agua de la época de lluvias y que era un agua con unas propiedades energéticas muy grandes, Ajá. porque al final pues, eran las últimas nubes que venían desde los picos más altos del mundo. Sí, sí. Y te voy a hacer la pregunta que supongo que te harías tú ese día, y si no llueve, ¿qué? Ya, yo lo pregunté también y me dijo mi compañero ni un poco. Digo, vale, pero esta noche llueve seguro. Dice, sí. Dije, no me creo que todos los años llueva. Él me dijo que es rotundamente sí. Y esa noche llovió poco, pero cayeron 4 gotas. Y al día siguiente él me estaba esperando como diciendo, ¿ves? ¿Ves Pero cómo llovió. llueve? ¿Ves cómo llueve? Pero llovió, pero Pero llovió. llovió.
Sí, Y sí, si no sí. llueve, entiendo que pues esperarán unos días más a que caigan las últimas gotas porque si no el cubo se queda seco. Sí, 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 sí. Muy bien, pues nada, Adrián, ha sido un placer de que nos cuentes esta aventura en Bután, que ya has dicho que ha sido la primera, pero parece que no va a ser la última, así que ya hablaremos si es que vuelve, ojalá que sí, y que puedas traerte, como hemos comentado, la medalla de oro en esta ocasión. Lo he dicho, ha sido un placer y nada, te deseo que lo mejor ahora con el Electrocore, ¿no? Que es la etapa que toca ahora. Eso es, eso es. Bueno, muchas gracias por tu interés. Me ha encantado compartir la historia contigo. Y lo dicho, yo no sé si volveré o no, pero si tengo nuevas cosas que contar y nuevas anécdotas, pues será un placer compartirlas contigo.